Saludos a todos, soy José Meléndez y bienvenidos al Meléndez Podcast. Mi gente, el episodio de hoy yo creo que va a ser el más especial de todos y con tan solo leer el título lo dice totalmente. Pero antes de comenzar este episodio hay que hacer la pregunta más grande de todas y yo sé que ustedes saben cuál es. ¿Ya te suscribiste? ¿O todavía no lo has hecho? Así que mira, aprovecha y suscríbete al Meléndez Podcast para que estés pendiente del contenido, entrevistas y todos los segmentos que seguimos realizando en esta tu plataforma. Pero no solamente eso, sino que también este podcast es auspiciado por MT Films. Corillo, si tú quieres establecer un podcast de alta calidad, nunca dudes en contactar a MT Films. MT Films con Z al final. Y no solamente eso, sino que también gracias a este podcast es auspiciado por Super Mobile. Así que mira, corillo, si estás en búsqueda de que arreglen ya sea tu celular o algún aparato electrónico, nunca dudes en contactar Super Mobile aquí en el área de Campo Rico, Canóvanas. Pero no solamente eso, mi gente, sino que mira, aprovecha y compra, mira, de estos sus artículos de Super Mobile, donde mira, tenemos aquí lo que son los Apple Watch, los AirPods, mira, los battery packs que ahora en temporadas de huracanes son muy importantes, recuerden eso, y no solamente eso, sino que también, mira, unos AirPods Max y muchos otros artículos más aquí en Super Mobile. Super Mobile, donde mira, consiguen los mejores artículos en los mejores precios. Pero ahora bien, sin más preámbulo, mi gente, vamos a darle primicia a lo que es este episodio muy importante porque vamos a hablar, o mejor dicho, voy a hablar porque hoy estoy solito, tú sabes, pero no importa. Hace tiempo que no hacía un episodio solo. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el trasfondo de esta plataforma, el Meléndez Podcast. Hace tiempito yo recuerdo que varias personas cercanas a mí me preguntaron, oye, Meléndez, ¿y por qué a ti te dio la idea de comenzar en los podcasts, las entrevistas? Pues yo voy a explicar por qué, detalle a detalle. Así que yo espero que me dé el tiempito porque es un poquito extenso, pero yo voy a resumirlo aquí, como decimos en Puerto Rico, en arroz y en habichuela. Pues mira, todo comienza hace 4 años atrás, precisamente en el 2020, y para ser más específico, en el mes de abril, donde recibimos la noticia de la pandemia como tal. Todas las personas estaban en sus casas, no había nada que hacer literalmente, y todo el mundo estaba básicamente o viendo televisión, o estando en la computadora, viendo series de Netflix, o estando en las redes sociales en su celular 24/7. No había literalmente más nada que hacer, y se los digo por experiencia. Pues entonces, ¿qué pasa? Mientras yo estoy una noche viendo contenido en Instagram, ¿sabes? Memes, videos, etcétera, yo me encuentro con uno de motivación. Pero ahora bien, su estructura como tal era como si fuera, para aquel tiempo que yo pensaba, era como si fuera el estilo, entre comillas, de radio. Pero lo que no sabía era que era en el formato de podcasting, como dicen en English, podcast o podcasting, para así ser más claro. Y cuando a mí me brinda la curiosidad, yo digo como que caramba, ¿qué será esto de podcasting? Y luego entonces que yo decido como tal encontrar en YouTube qué es esto de este mundo de podcasting. Y pues ahí poco me doy a entender lo que es esta plataforma. Y para aquellos que aún no conocen lo que es realizar un podcast, simple y sencillamente, es tú establecer una plataforma, ya sea a través de audio o ya sea a través de video visualmente, hablando claro, y es donde tú realizas tu contenido sin tener ningún límite de tiempo, a comparación con lo que es la radio, donde tienen una cierta línea de, o sea, no línea de tiempo, sino un cierto límite, mejor dicho, de tiempo en específico, pero si por ejemplo tú haces alguna entrevista, ya sea con algún invitado, pues no brindan como que ese cierto tiempo extenso para dar a conocer del invitado, sino ya sea por ejemplo que van a hablar de algún tema en específico, pero no de conocer la persona a fondo.
es ahí donde entra lo que es el mundo del podcasting, donde la mayoría de las entrevistas, si por ejemplo hay alguna figura pública la cual uno reconoce, pues mira, la industria de podcast, como no tiene ningún límite de tiempo, ya sean entrevistas de alguna, por ejemplo, 1 o 2 horas, pues nos da a conocer quién es aquella persona invitada. Y no solamente eso, sino que también dentro del área de podcasting se realiza lo que es varios auspicios, así en la radio, como por ejemplo, si eres dueño de negocio, esta plataforma te ayuda a crear una clientela aún más amplia para así llegar a más personas y pues que así compren tus productos. Pero cerrando este paréntesis, continuando con la historia como tal, mientras estaba pues viendo lo que era el podcasting, pues yo decido como tal pues instruir yo aprender en lo que es esto del mundo del podcasting paso por paso, que recuerdo que me tomó, si mi mente no falla, como casi 2 semanas y media aprendiendo todo lo que podía saber sobre lo que era llevar a cabo un pues, programa de podcast como tal, para así decirlo. Y luego yo decido para aquel tiempo que esa era la aplicación que se llamaba, que llevaba por título Anchor. Ya obviamente no se llama Anchor, sino que ahora se llama Spotify for Podcasters. Pero para aquel tiempo se conocía mucho como Anchor. Y ahí entonces yo decido abrir abrir la plataforma, pero aún no sabía cuál era el motivo como tal de el contenido que yo iba a realizar en esa plataforma. Básicamente yo abrí la cuenta, pero aún no había sacado contenido. No es hasta que yo paso pues una ruptura amorosa que yo pienso hasta el día de hoy que fue uno de los motivos la cual decidí pues realizar la plataforma, porque luego de pues esa experiencia yo comienzo a escribir en una libreta y comienzo a como que entre comillas desahogarme, pero sin yo darme cuenta yo mismo estaba brindando como que consejos a base de lo que era cómo superarse como uno mismo, cómo uno levantarse a través de una ruptura. Y menciono levantarse emocionalmente hablando, de no quedarse en las ruinas emocionalmente, así entre comillas. Y yo dije como que, caramba, yo escribí esto sin darme cuenta y yo creo que aquí es que entonces puedo comenzar a realizar, a crear este tipo de contenido. Y así comencé poquito a poco. Seguí comenzando a escribir en esa pequeña libretita a base de lo que era consejos de desamor, a base de cómo uno mejorar como persona, ese tipo de contenido de motivación personal y motivación emocional. Es entonces que yo decido realizar entonces el primer episodio que tenía que ver con lo que era la victoria y la derrota. Y recuerdo que gracias a Dios muchas personas me escribieron y recibí un buen feedback, pero mientras yo seguía realizando el contenido, yo decía, caramba, pienso que todavía no es mi contenido ideal para la gente que yo quiero llegar. Y ojo, tú que quieres abrir tu podcast, vas a escuchar más adelante estos distintos consejos que te voy a dar para que tú establezcas un podcast concreto. Pero continuamos. Recuerdo que yo mismo me dije eso y poquito a poco es que yo decido entrar en lo que es el mundo de las entrevistas a talentos nuevos. Y recuerdo que la primera entrevista que realicé fue con dos colegas que estaban comenzando prácticamente en la industria de la música cristiana urbana. Y me acuerdo que esa fue la primera entrevista. Y gracias a Dios esa entrevista me abrió varias puertas para seguir pues en lo que fue el ámbito de entrevistar talentos cristianos nuevos. Pero aún así yo decía como que era, esta no es mi meta como tal. ¿Qué pasa? Que luego de que yo decido realizar entrevistas, yo establezco por un tiempo limitado una sección de contenido al estilo, como yo digo, vieja escuela, que básicamente era narrado. Por ejemplo, me explico. Cuando menciono narrado, y para aquel tiempo era donde yo narraba mucho historias bíblicas y leyendas mitológicas, etcétera, y yo mismo le editaba y yo le brindaba lo que era
los efectos de sonido o música de fondo, una cosa bien chévere que me gustaba realizar para aquel tiempo. Pero aún así yo decía, no, este no es el contenido que yo necesito para llegar a la vida. Y no es hasta que mucho tiempo después yo decido brindar lo que es un contenido más cristocéntrico. Y recuerdo que yo recibo, meses después, yo recibo una pues palabra profética de una pues profeta, me acuerdo. Y pues básicamente me menciona que pues no fue casualidad que yo abriera esta plataforma, sino que yo llevara pues el mensaje del Padre, de Dios, en esta plataforma. Y yo dije, ¿sabes qué? Ya sé por dónde va la línea. Y es ahí entonces que yo decido realizar, ¿sabes? Contenido más cristocéntrico, de motivación para que la gente, y en especial el mercado meta, que prácticamente son los jóvenes, los adolescentes, que busquen de Cristo, etcétera. Y poquito a poco, ahí fue donde seguí desarrollándome en lo que fue esta plataforma. Y lo más gracioso, para así decirlo, es que, y se lo digo por experiencia, tú nunca sabes quién va a escuchar tu contenido. La persona que tú menos esperes que escuche tu contenido, esa persona va a estar pendiente a ti. ¿Por qué? Porque recuerdo que en ese tiempito donde estaba antes en Spotify, antes de abrir la plataforma en YouTube, recuerdo que yo termino yo salgo de un culto y iban a ser ya a las 11 de la noche, era bastante tardecito, y yo voy para un McDonald's. Y recuerdo que la persona que atiende mi orden, cuando voy a la ventanilla, me dice, yo a ti te conozco. Y yo dije, pero ¿quién será esta persona? Porque yo nunca la he visto. Y yo, ajá. Y va y me dice, tú eres Meléndez, ¿verdad? Y yo, sí, sí, soy José Meléndez. Y me dice, sí, porque yo escuché una de tus entrevistas con tal persona. Y yo dije, wow, o sea, gloria a Dios, de verdad, sumamente agradecido. ¿Y por qué lo digo? Porque el contenido que tú hagas puede ser de beneficio o puede ser de consecuencia para ti más adelante. Por eso es importante concretar el contenido adecuado para llegar a las personas correctas. Muy importante. Pero recuerdo que después yo dije como que, caramba, Dios mío, de verdad, gracias por esta experiencia porque me dio esa motivación de que tenía personas dentro de Puerto Rico que pues escuchaban y les gustaba mi contenido porque aunque uno lo hace a Dios, pero uno como humano, ¿sabe? Es bueno recibir como que ese feedback de la gente que te digan como que, mano, me gustó este contenido, sigue hacia adelante y espero que nunca te rinda. Y de verdad que me alegró mucho en ese día, luego de que yo saliera de ordenar en McDonald's. Pero entonces, luego de que pasa el tiempo, precisamente en el 2000, a finales del 2023, del año pasado, mejor dicho, yo recuerdo que prácticamente un colega mío me menciona como que, mira, Meléndez, ¿para cuándo es que vas a realizar el contenido en YouTube? Y yo digo, bueno, Dios mío, yo creo que ya es tiempo de realizarlo en lo que es el formato visual. Y voy a ser sincero, yo al principio le tenía terror a la cámara. Como todo, siempre en ese primer episodio me dieron esos nervios así, chiquititos, después más grandes, como cualquier otro en la vida porque nunca fue costumbre mía de estar presente en una cámara. Sí en un micrófono, pero no en una cámara. Y no es lo mismo tú hablar en un podcast a través de audio que hablar en un podcast a través de una cámara. Y yo dije, pues ¿sabes qué? Vamos entonces manos a la obra. Y entonces es que ahí yo decido como tal realizar el contenido que ahora mismo ustedes están viendo a través de YouTube. Y básicamente eso ha sido un corto resumen porque, ¿sabes? Tengo tantas experiencias, tantos hermosos testimonios que he recibido por muchas
persona que de verdad Dios es el que merece toda gloria y toda honra porque Él fue quien permitió que esta plataforma y este proyecto se llevara a cabo y ya vamos a 4 años, ¿sabes? En victoria, ¿sabes? Con Dios por delante, pero obviamente no ha sido de la noche a la mañana, ¿sabes? Esto conlleva un proceso y aquí hago un entre paréntesis para aquí las personas que les gustaría establecer un podcast como tal, pero no saben cómo llevarlo a cabo. Y pues mira, simple y sencillamente te dejo saber que, mira, si tú quieres establecer tu podcast, concéntrate en lo primordial. ¿Cuál es el contenido y cuál es la audiencia que tú quieres llegar? Está brutal que tú quieras un estudio de podcast, sabes, súper actualizado, sabes, que se vea bien y está chévere, pero recuerda que lo más primordial es el contenido. ¿Por qué? Porque si nos concentramos tanto en lo que la persona va a ver y no nos concentramos en el contenido que la persona pues va a, como yo digo, a alimentarse, pues mira, de nada sirve entonces tener un podcast. Que incluso, mira, tú puedes comenzar a tener tu podcast grabándote con tu misma cámara. O si eres de los vieja escuela, como yo le digo, si quieres desarrollar tu podcast a través del formato audio, pues mira, con tu grabadora, descargas la aplicación de Spotify for Podcasters y ahí comienzas en tu travesía o en tu carrera de podcaster. Y personalmente yo recomiendo que comiencen en el formato de audio para que así desarrollen lo que es pues no solamente su vocabulario, sino también a la hora de escribir pues lo que es su guión o su rundown de cómo llevar el programa de podcasting, porque tener un podcast no es solamente prender un micrófono y hablar, no. Tener un podcast es establecer cuál es tu audiencia, cuál es el propósito de tu podcast y sobre todo cuántos episodios vas a sacar, cuántas temporadas del podcast vas a sacar e incluso los auspicios a las compañías que quieres llegar. Todo es un proceso, pero mira, poquito a poco uno va educándose para que así pues el podcast tenga un gran éxito. Y me llegó a la mente, aquí haciendo otro entre paréntesis como tal, del propósito de este podcast. Y tal como mencioné, yo pues le brindé como que al inicio de hacer este podcast a base de un contenido de consejería, de motivación. Pero ahora mismo esa visión y esa misión ha cambiado por completo. Porque ahora mismo es para motivar a las personas a que no solamente sigan pues hacia adelante, sino que también tengan un encuentro con Cristo. Y no solamente eso, sino también apoyar a los talentos jóvenes, talentos cristianos que Dios pues le ha establecido y le ha llamado para estos últimos tiempos y les ha brindado pues esos dones y esos llamados para pues que los ejercen aquí en esta tierra, pero a veces como que no reciben ese apoyo, porque claro, uno es humano y uno a veces como que necesita, sabes, ese apoyo del prójimo y a veces pues algunas plataformas no lo llaman y pues ese es uno de los propósitos de este podcast, sabes, a mí me encanta siempre ayudar a los talentos nuevos a que sigan hacia adelante y si necesitan alguna plataforma, pues mira, pueden venir aquí al Meléndez Podcast. Pero continuando en lo que es, pues, tú desarrollar un podcast. Y es que también, si te gustaría establecer un podcast visualmente, pues comienza con cuál es el presupuesto que tú vas a estar, pues, utilizando. Por ejemplo, cuando menciono el presupuesto es al comprar el equipo de cámaras, verificar obviamente los precios, si son razonables para ti o si son muy caros. Todo depende del presupuesto que tú vayas a utilizar. En cuestión de los micrófonos, en cuestión del sistema de lo que es el sonido para los micrófonos
Y por supuesto, las luces, las programaciones para editar los videos, etcétera. Que es muy importante reconocer eso para que tengas un podcast donde se vea visualmente agradable, pues para las personas que van a luego observar tu contenido, que eso es muy importante. Pero obviamente pienso que también es importante verificar, obligatoriamente verificar cuáles son aquellas programaciones que sean fácil para ti o para la persona que quiera desarrollar su propio podcast, porque toda programación depende. Hay algunas más actualizadas, hay algunas que son un poquito más básicas, pero todo depende. Todo depende. Al igual que también las cámaras, al igual que también los micrófonos, dependiendo de sus precios, tal como mencioné ahorita. Y sobre todo también, visualmente hablando, el estudio la cual tú vayas a utilizar. Hay muchos tutoriales en YouTube la cual tú puedes coger ideas, pero aquí es lo más importante. No trates de copiarte de otros podcasters. ¿Y a qué me refiero? A que, ¿sabes? No copie su estilo, no copie la forma en que ellos brindan su contenido, sino sea original. ¿Sabes? Brinda un contenido que se destaque y que mucha gente te reconozca por el contenido tuyo. Y que no vaya a ser que digan, esta es una imitación de tal persona o de otra persona. Sino que, mira, el contenido que tú vayas a establecer, ya sea, por ejemplo, seas cristiano o no, pero sé auténtico y sé original para que destaques en este mundo del podcasting. Ahora mismo estamos básicamente en la época dorada de crear podcast y hay múltiples podcasts alrededor del mundo, pero eso no significa que no haya oportunidad para ti. Por eso sé original en el contenido que tú vayas a brindar a la mesa para las personas que vayan a estar ahí presentes y viendo o escuchando tu contenido. Y sobre todo al inicio, como todo en la vida, no te frustres. Mira, yo recuerdo que las primeras semanas para los tiempos de Spotify y Anchor, yo recuerdo que yo comencé con simplemente unos 5 oyentes. Y yo decía, caramba, yo creo que yo puedo mejorar más. Y poquito a poco aprendiendo, poquito a poco, seguir aprendiendo cómo mejorar más el contenido, cómo mejorar más a la hora de tú expresarte, cómo mejorar a la hora de tú comunicarte con las personas y sobre todo, cómo tú mejorar a la hora de tú brindar una entrevista. Consejo de oro para las personas que quieran realizar un contenido a base de solamente entrevistas. Estudien muy bien su invitado. No lo dejen a última hora. Recomiendo que tomen, por ejemplo, si ustedes van a realizar una entrevista a algún invitado, les recomiendo que cojan por lo menos 2 a 3 días para que así estudien muy bien su invitado y que sean preguntas, no me gusta decir controversiales, porque yo pienso que uno no necesariamente tiene que ser controversial para ser interesante en el público de lo que es las redes sociales y lo que es YouTube y todas esas cosas, sino que sean unas preguntas que marquen, ¿sabes? Que marquen y que sean muy importantes a la hora de brindarlas a la mesa, como yo siempre digo. Y sobre todo, preparación al inicio. Preparación, mira, que no vaya a ser que, por ejemplo, cuando tú comiences a entrevistar a esa persona, tu mente se vaya en blanco porque no sabes qué decir. Mira, es importante si tú eres de las personas que le gusta, por ejemplo, hacer anotaciones a través del celular o, por ejemplo, en mi caso, que a mí me gusta realizar anotaciones en lo que es las libretas, mantengan una libreta o su celular con las notas ahí presentes porque va a ser de mucho beneficio y mucha ventaja
para ustedes. O si, por ejemplo, ustedes, pues, por ejemplo, dominan y brindan ese como que cierto repaso de las preguntas y no lo necesitan, pues mucho mejor. Pero a base de mi experiencia, yo recomiendo mucho que tengan esa libretita con esas anotaciones para que no se olviden y que la entrevista vaya acorde al plan. Por eso es muy importante, y lo vuelvo y lo menciono, cuando tú tengas un podcast, no te vayas en blanco, porque no va a ser para nada fácil. No va a ser para nada fácil y no queremos que, ¿sabes?, pase eso, sino que queremos que el contenido que vayas a realizar sea uno que fluya y sea uno que la gente pues le encante y diga, ¿sabes qué? Me voy a suscribir y quiero que esta persona siga creando contenido del bueno. Pero anyways, no solamente eso, sino que también dentro del mundo de podcasting, ahora mismo todo el mundo pues está en esa, entre comillas, como yo menciono, en esa competencia de quién es el que tiene más suscriptores, quién es el que tiene más followers, quién llega a más gente. Y eso puede ser a veces un problema porque si tú te concentras tanto en lo que es la pues, popularidad, me corrijo, y no en el contenido que tú le brindas a la gente, pues entonces ahí la esencia de tu podcast cambió por completo. Básicamente eres como decimos aquí en Puerto Rico, eres un vendido. Porque si no te concentras en el contenido que la gente anhela y solamente te concentras en un contenido donde quieres irte, pues viral, básicamente, pues ahí perdiste la originalidad del contenido tuyo o si te copias del contenido de otra persona. Por eso siempre digo, cada persona en este camino de la vida tiene su propio ritmo, tiene su propia velocidad. Y claro está, no te desesperes y no te ajores, porque en cada día, poquito a poco, sigues escalando aún más. Así que, si tú quieres tu propio podcast, no te desesperes. No te desesperes por los likes, no te desesperes por los suscriptores, no te desesperes por la interacción, no te desesperes. Todo va a su tiempo. Y sobre todo, y muy importante, nunca pares de aprender. Mira, yo llevo 4 años, precisamente 4 años realizando contenido de podcast y todos los días yo aprendo algo nuevo. Mira, esto yo lo mencioné en una entrevista previa. El día en que el ser humano deja de aprender es cuando muere. Nunca pares de aprender algo nuevo porque puede servir como herramienta, puede utilizarse como una ventaja para que así sigas realizando e innovando, por supuesto, en lo que es tu propio podcast. Así que muy, pero muy importante eso. Y yo creo que el último consejo que puedo brindarle, inicia tu podcast. Inicia tu podcast. Tú nunca sabes cuál es la persona que tú puedes impactar. Que incluso puede estar, a lo mejor puede ser tu propio vecino, puede ser un amigo, la persona que sea. Si tú quieres utilizar este podcast, el que tú tengas claro en mente, en tu corazón, que sabes que va a ayudar a muchas personas, que sabes que va a ser de inspiración con el contenido para muchas personas, comienza. Porque, ¿cuál es el miedo? ¿Tienes la idea? ¿Tienes los rundowns? Pues mira, comienza. Y puedes comenzarlo, no tiene que ser con una cámara si no la tienes, sino mira, con el mismo celular, la misma cámara de tu celular. Pero tienes que, un día a otro, comenzar a establecer ese podcast. Y de verdad, mi gente, que no se van a arrepentir. Cuando tú realizas lo que tú amas, de verdad que es un gran gozo, ¿sabe? Al pasar del tiempo que cada sacrificio valió la pena. Y de verdad que no me arrepiento.
No me arrepiento de abrir esta plataforma porque me ayudó mucho en el tiempo de la pandemia. Y para la gloria y honra de Dios, ayudó a muchas personas también. Recuerdo que hace tiempito yo recibí un mensaje de un testimonio de una persona que me escribió que yo estaba hablando, ¿sabes?, de las grandezas de Dios y las maravillas de Dios, y esa persona pudo concretar nuevamente su relación con Dios. Y por eso es que se los digo, mi gente, tú nunca sabes quién te está escuchando. Y por eso se los digo, si ustedes van a hacer contenido, que sea un contenido de beneficio para las personas. No necesitas ser controversial. No lo necesitas. Solamente tú necesitas realizar un contenido que la gente necesite en su espíritu, en su corazón, escuchar. Simple y sencillamente. Y ya para culminar este gran episodio, de verdad que gracias. Gracias a las personas que siguen compartiendo este contenido. Gracias a todos los que siguen apoyando este proyecto. Y sobre todo, y más importante, gracias a Dios que se pudo llevar a cabo y hacer realidad esta plataforma. Y con el favor de Dios, esta plataforma va a seguir para largo. Esto es solo el comienzo de muchas grandes cosas. Pero sobre todo, de verdad que sumamente agradecido contigo por ver este contenido. Nuevamente, mi gente, vaya y suscríbase aquí al Meléndez Podcast. Sigue compartiendo el contenido, sigue dándole like, sigue comentando y sobre todo, suscríbete a tu plataforma. A mí en Instagram me pueden encontrar @soyjosemeléndez. Y mi gente, nuevamente, gracias. Soy José Meléndez y gracias por escuchar el Meléndez Podcast. Que Dios me lo bendiga, mi gente.